que el ambiente macroeconómico, cuando hablamos de macroeconómico, evidentemente estamos entendiendo de algo macro, algo grande. Cuando hablamos de un microambiente de la empresa, entendemos por microambiente algo pequeño. La, la simple palabra nos los indica, ¿no? Micro, pequeño y macro, grande. En este caso estamos hablando de un macroambiente de lo que viene siendo la empresa. Para ti, Pedro, ¿qué entenderías por un microambiente de la empresa? ¿Cómo lo explicarías? ¿Qué es para ti un microambiente de la empresa? Primero, micro. Micro es algo pequeño, pues. Ajá. Pero ¿cómo qué podría ser el microambiente de una empresa para ti? El microambiente es todo lo que lo rodea o los factores que intervienen Por en su ejemplo, ambiente laboral. Pues. um, Pues entraría, ¿cómo se le puede decir? los empleados. Los empleados, el ambiente económico, lo social, cultural, lo legal, lo político, lo financiero. Sí, todo lo que lo rodea, pues. Bueno, pero ahí tantito acomodemos un poquito más. O sea, si estamos hablando de un microambiente, de algo pequeño, yo más bien me guiaría ahí, si es algo pequeño dentro de una empresa, me estaría guiando primeramente por los empleados que conforman mi empresa, ¿no? Bueno, eso sí. Si es algo micro, también me estaría enfocando en la competencia que tengo al lado, ¿no? Sí, la competencia, el precio. Así es. Pero cuando ya hablamos de un, Ajá. cuando ya estamos hablando de un macroambiente, o sea, estamos hablando de algo más grande, el mismo nombre nos los indica, ¿no? Macro, ya más grande. Estamos hablando de factores como pueden ser, por ejemplo, pueden ser factores como sociales, políticos, demográficos y tecnológicos. Es decir, tanto los factores microambientales como los factores macroambientales de una empresa, pues son los responsables de que ésta tenga un éxito o un fracaso dentro de la misma. Si en los macroeconómicos tenemos, por ejemplo, factores políticos. Cuando hablamos de factores políticos, pues estamos hablando de algo que puede ser, digámoslo así, a un escenario nacional, ¿no? Es decir, de un país podría ser. ¿Cómo crees que lo político, cómo crees, Pedro, que lo político puede afectar en una empresa, por ejemplo? Aquí en Acapulco, vamos a pensar. Lo político, pues más que nada en lo financiero. Lo Ajá. financiero, pues, Sí, presupuesto, exactamente. aumento o incrementación de otras leyes, que sería para negocios, pues. Bueno, acomodémoslo un poquito, ¿no? Estamos ahorita, creo que desde la mañana estamos hablando que la cuestión de este tipo de pandemia que, bueno, todavía seguimos viviendo, ha traído consecuencias, ¿no? Ha traído consecuencias no nada más en el aspecto salud, ¿no? Sino que ha traído consecuencias en el aspecto monetario o económico. La política, por ejemplo, la política que se implementó de cerrar o de, digamos, de encerrarnos un tiempo, ¿no? Un tiempo sí, un tiempo no, dependiendo del semáforo. ¿Crees que haya traído consecuencias negativas para los negocios? Sí, profa, porque hubo empresas que cerraron, pues, se fueron a la quiebra. Como tal, ¿verdad? Sí, por no tener clientes. Así es, así Y es. hay otras empresas que reducieron sus empleados, pues, un montón.
personal, o le hicieron, o mandaron a descansar, pues. Hubo empresas que mandaron a descansar para ya no volver a contratar gente, ¿verdad? Exactamente, y hay unos que sí lo mandaron a descansar porque me estoy pagando, pero no todos, pues. Ahí, por ejemplo, donde estás trabajando en el Sirenito, ¿te tocó ver que mandaron a Sí, descansar gente y ya no la contrataron? no, pues es que no, ahí pues sí te mandaban para descansar, nada más dijeron, no, pues puedes trabajar 2 días a la semana, Ajá. y ya trabajar, pero pues nunca nos corrieron, pues definitivamente. No, o sea que la empresa fue De hecho, noble en ese sentido. sí, de hecho no nos corrieron porque iba una vez a la semana 2 días a trabajar y la otra semana me lo pagaban, si me trabajar 2 días, pues. Claro, o sea, la política ahora sí que empresarial era días trabajados, días que se pagaban, ¿no? Ajá, parte de los que trabajaban me lo pagaban y la otra semana no me presentaba a trabajar, Ajá. pero hacer un apoyo te pagaban 2 días también. Sí, claro, o sea, días Bueno, trabajados, de hecho trabajaba cada 15 días, pues. cada 15 días trabajaba alguien. Sí, pues yo estaba trabajando cada 15 días, trabajaba, por ejemplo, hoy trabajaba, que sería sábado y domingo, Ajá. para la otra semana no trabajaba el sábado y domingo, pero me lo pagaban, pues, los 2 días, Los que trabajabas. y hasta los otros 15 días. Aparte de lo que trabajaba, me pagaban otros 2 días. Y sentiste que, bueno, si lo, digamos, esa política la podríamos llamar como una política micro, porque pues fue algo que se fusionó de manera local. Sí, Pero ¿tú crees que eso fue, o hasta cierto punto fue algo, ay, cómo llamarlo, cómo decirlo? ¿Crees que lo sentiste agresivo o crees que fue una política que se pudo sobrellevar, la que implementó la empresa? pues más o menos, porque pues no era mucho, nos daban ¿qué? Nos pagaban 150, eran Ujú. 300 a la semana, y a la otra semana cobrabas, pues eran 600. Sí, bueno, alcanzaba a veces había días. No alcanzaba, pero evidentemente pues no alcanza, pero de eso a no tener nada, ¿no? Sí, bueno, como nos daban 2 días de trabajo y te presentaban los 15 días, pero pues te pagaban 2 días que no fueras a trabajar, pues. Era su política de ellos, pues, de apoyo. Claro, claro. Bueno, Sí, bueno, regresamos a laborar así normal, pero nunca nos descontaron, pues. Nosotros nos querían pagar normal, porque sí hubo otras empresas que les pagaban, pero pues el día que se presentaron a laborar así, como se puede decir, ya normal, les empezaron a descontar, pues, claro. por el adelanto, según de sueldo. Pero hubo compañeros que desertaron, Pedro, No, la verdad, no, no hubo. ¿no?